Estás escuchando un podcast de laliga.fm. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González. Hoy es viernes 1 de diciembre de 2017 y acá estamos arrancando este nuevo capítulo que empieza así. Bueno, arrancamos diciembre y acá estamos con el episodio número 19. Hoy vamos a hablar de algo muy simple y algo que me sorprendió. El sábado pasado me junté con unos amigos, con unos alumnos del grupo de Flash que tengo. Y Flash no el superhéroe, sino el dispositivo para iluminar. Bueno, nos juntamos y hicimos una especie de clase práctica en el parque el sábado a las 3, 4 de la tarde. Un calor terrible, un sol terrible. Acá en Mendoza ya se está sintiendo el verano muy muy fuerte. No había ni una nube. Y bueno, la verdad que me vino bien el día que tocó, justamente porque es el día, el tipo de iluminación que uno no quiere tener. La mejor iluminación que uno puede querer para una sesión al aire libre sería un día con buena luminosidad, pero con mucha nubosidad, un día con el cielo cerrado. Bueno, no nos tocó esto, nos tocó todo lo contrario, así que vino muy bien para lidiar con esto justamente. Y bueno, además de divertirnos, hicimos un montón de prácticas, y hay una cosa que me sorprendió, que fue cómo les llamó mucho la atención el uso que le dimos al reflector. ¿Qué es el reflector? El reflector son esas pantallas, esas que vemos siempre cuando vemos fotos de sesiones de fotos, esas pantallas grandes, blancas, plateadas, doradas, que vemos sostener por encima de la modelo. Bueno, acá no teníamos modelo, estábamos todos nosotros, así que hacíamos las veces nosotros de modelo y bueno, me sorprendió cómo les gustó el uso del reflector, de la pantalla, digamos. Y bueno, por eso quería traer a este episodio un par de comentarios para que quizás quien no se lo planteó piense en la posibilidad que puede traerle, las alternativas que pueden brindarle tener una pantalla para este tipo de situaciones. Bueno, las pantallas estas generalmente vienen redondas, circulares, o vienen ovaladas. Las hay muy grandes también de forma rectangular, pero bueno, generalmente las más comunes son redondas, de distintos tamaños, de 60 centímetros, de 80, de 1 metro. Y bueno, yo tengo una que es medio ovalada, es bien grande, creo que tiene 1,20 metros, 1,30 metros en el lado más largo, y es de estas que le dicen 5 en 1. Bueno, al principio hicimos un par de pruebas y estuvimos ahí jugando a compensar la luz ambiente. Estábamos en una zona de sombra, porque
hacía un calor terrible y estábamos en una zona donde teníamos sombra y donde no había tanta intensidad lumínica como la que había evidentemente en el fondo, que estaba el sol que partía la tierra. Y bueno, primero jugamos ahí, digamos, balanceando la luz del flash con la luz del fondo para lograr un efecto, digamos, de equilibrio entre ambos planos. Bueno, hicimos varias pruebas y después dijimos, bueno, vamos a el sol, vamos a la zona de mayor intensidad lumínica y vamos a ver cómo nos la rebuscamos. Ahí fue donde sacamos la pantalla, el reflector. Y claro, o sea, yo les pedí que hicieran un par de pruebas. A mí siempre me gusta, sobre todo con lo que es el uso de flash, me gusta primero analizar cuál es el problema, ¿no? Porque uno no tiene que usar el flash porque sí. Uno tiene que usar el flash para salvar un problema, para salvar una situación de luz deficiente o de corregir una luz que quizás no es del todo buena. Entonces, qué mejor que primero hacer una foto sin nada, sin flash, sin nada, de forma tal que podamos tomarnos el tiempo de analizar cuáles eran los problemas que teníamos. Así que bueno, eso hicimos. Estaba mi hijo ahí, así que haciendo las veces de modelo. Lo pusimos en el medio de justo debajo del pleno rayo de sol. Hicieron un par de fotos, nos fuimos de vuelta a la sombra y dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué tiene esta foto? Bueno, la exposición es correcta, está todo bien, el enfoque está muy bien, está todo técnicamente, parecía todo muy bien, pero claro, las sombras que se le generaban en la cara eran terribles. ¿Por qué? Y porque eran las 3, 4 de la tarde. Entonces, las sombras eran muy duras, muy marcadas, y las facciones era como que se hacían demasiado agresivas, porque si bien estaba técnicamente en la exposición todo bien hecho, la luz que teníamos no era la mejor. Así que hicimos varias cosas, hicimos varias pruebas y bueno, una de las cosas les dije, bueno, hay que matar esas sombras. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esas sombras que están solo en una parte de la cara, solo en una mitad, digamos, por así decirlo, de la cara, que tampoco era la mitad, pero había un sector que sí y un sector que no estaba en sombras? Entonces, bueno, ¿cómo matamos esas sombras? Bueno, ahí empezamos a ver, ¿no? Y dijimos, bueno, pongamos una luz del otro lado. Y sí, obvio, funciona, pero es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil no solo invocarle a la potencia que deberíamos utilizar, sino a que esa luz ilumine justo, exactamente, lo mismo que está en sombras. ¿Por qué? Porque si no tiene justamente la misma cobertura que tiene la sombra, lo vamos a corregir, pero a medias. Y eso es lo que nos pasaba. Lo corregíamos, mejoraba muchísimo, pero habían zonas que, si bien no estaban en la sombra absoluta como en la primera fotografía, se notaba que había como un salpicado de intensidades de luz distinto que no terminaba siendo bueno. Así que, bueno, ¿qué pasó? Sacamos el reflector, la pantalla, sacamos la pantalla y así nomás, sin flash, sin nada, hicimos la foto con la pantalla con el traslúcido,
digamos, como dijimos, la pantalla esa 5 en 1, bueno, tiene varias opciones. Una de ellas es una tela translúcida, que es una tela blanca, como si fuera, digamos, no sé, creo que acá se conoce como tela de avión, es como la tela con la que están hechas las carpas, esa tela, digamos así, muy finita, blanca, que deja pasar la luz, pero la matiza, la suaviza muchísimo. Así que el solo hecho de poner esa pantalla por encima de la cabeza hizo que a priori se vea apenitas un poquito más oscuro, pero muy poco. ¿Por qué? Pues evidentemente algo de la luz se filtra, ¿no? Pero las sombras desaparecen totalmente, desaparecieron totalmente, y al realizar la foto el resultado fue dramático, fue el día y la noche. Parecía una foto de estudio, justamente. ¿Por qué? Porque no había ninguna de esas sombras molestas que teníamos al principio. Entonces, bueno, la sorpresa de todos fue qué simple y qué efectivo es el uso de este tipo de modificadores. Y de eso trata un poco también el amigarse con la luz, el saber cuál es la dificultad, cuál es el problema, y el conocer cuáles son las alternativas para solventarlo, para solucionarlo. A veces las opciones para solucionarlo son varias, a veces no, a veces hay una sola, a veces son muy complejas y nos llevan muchísimo tiempo, y a veces es una pavada, es hacer sombra. Y bueno, y este fue el caso, ¿no? Hagamos sombra sobre la cabeza de él, y claro, era como que por un momento se había hecho, se había cubierto el cielo de nubes y no teníamos más sombra. Después, esto que nos da la posibilidad de ahora sí agregar una luz, pero ya no para solucionar el problema de las sombras molestas, sino que para dar volumen. Entonces agregamos ahí sí una luz medio de costado, un poco lateral, como para dar algo de volumen con una intensidad muy baja. ¿Por qué? Porque este matizado que hicimos por medio del reflector, lo que nos dio fue una iluminación excesivamente suave. Era algo que era hasta llamativo. Entonces, bueno, a eso después le agregamos una pequeña luz lateral coherente con la dirección de la luz del sol, muy bajita, muy suave, como para que gane un poco en realismo también, y en volumen, en tridimensionalidad. Así que bueno, en realidad una pavada que bueno, si uno capaz no lo ve o no lo prueba, no termina dándole bola a este tipo de accesorios. La verdad que una pantalla de este tipo, no solo que son económicas, sino que hasta se pueden improvisar de alguna forma. Y bueno, yo creo que es algo que vale la pena tener, y no solo es si vamos a hacer retrato, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre trato de tener algún tipo de papel o cartulina o algo con lo que poder de alguna forma hacerme sombra en el caso que lo necesite. Me acuerdo una vez haciendo unas fotos macro de unas florcitas que habíamos encontrado en un camino de montaña, y bueno, uno no siempre puede elegir el momento justo del día para hacer las fotos, y bueno, era pleno mediodía,
y la luz era muy dura. Si bien no quedaba feo, pero el dramatismo que suele dar este tipo de luz quizás se contrapone con el motivo que uno tiene, y capaz necesita una luz más suave, una luz mucho más difusa. Y bueno, para este tipo de cosas también no hace falta tener todos los accesorios, todas las cosas. Simplemente haciendo sombra con cualquier cosa, pidiéndole a alguien que se pare por donde viene el sol, ya con eso logramos matizar un poco la luz y lograr un resultado mucho mejor. Así que bueno, esa fue la experiencia. La verdad que no pensaba hacer un episodio de esto, porque no es algo de lo que tenía anotado tampoco en la lista de las cosas de las que quiero hablar, pero me llamó mucho la atención el sábado pasado cómo se sorprendieron cuando lo vieron, y digo, bueno, quizás esto mismo puede llegar a servirle a más gente para que también lo prueben y lo pongan en práctica. ¿Qué más hicimos? A ver, ya que estamos, les cuento. ¿Qué más hicimos el sábado? Bueno, hicimos una prueba, como les dije, era plena tarde. Hicimos una prueba intentando simular que el día era de noche. Y bueno, un ejercicio bastante interesante, bastante divertido de hacer. Y bueno, fue simplemente primero buscar una zona para que trabaje como fondo, una zona donde no se vieran sombras muy duras. Había un lugar donde había como un reloj de sol muy grande y hacía una sombra muy evidente. Entonces evitamos ese fondo y nos volcamos a un fondo donde no se distinguían tanto las sombras, para que no se viera que había una luz muy intensa, una luz de día muy intensa. Acuérdense, en la noche la única luz fuerte que podemos tener y que nos puede llegar a generar sombras duras es la luna, pero tampoco tanto. Entonces, bueno, tratamos de evitar eso. Buscamos un fondo donde no tuviéramos esas sombras duras. Expusimos al fondo, expusimos primero que nada al fondo con los parámetros de la cámara, para buscar un nivel de intensidad lumínica bajo, un nivel, digamos, que parezca oscuro. Bueno, una vez que logramos eso, trabajamos con el balance de blancos. Tratamos de poner un balance de blancos en el cual nos dé una dominante azul. Nos dio una dominante azul y digamos que toda la escena quedó oscura y teñida de ese color azul. Y bueno, claro, después dijimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestro sujeto? Nuestro sujeto va a ser de vuelta mi hijo, que estaba ahí haciéndonos el aguante. Así que lo colocamos en el primer plano y realizamos la foto. Claro, evidentemente con los mismos parámetros que veníamos utilizando. Él necesitaba algo de luz para destacar, para resaltar. Así que bueno, ¿qué colocamos? Colocamos una luz frontal a él para que lo recorte, una luz frontal que lo ilumine de frente, digamos, y ayude a destacarlo. Y luego colocamos un flash de costado, en el lateral de él,
pero no apuntando hacia él, sino que apuntando hacia un reflector de color dorado. Un reflector de color dorado. ¿Qué pasa? Este reflector de color dorado, al ser iluminado por la luz blanca del flash, lo rellenaba con una luz dorada. Esa luz dorada atenuaba esa tonalidad azul que estábamos ganando por el balance de blancos. Entonces logramos que él no se viera azulado, sino que se viera con una tonalidad mucho más neutra. Y por último, ¿qué hicimos? Bueno, como dijimos, era la tarde y el sol pegaba que daba miedo. Entonces, bueno, otra persona colocó el mismo reflector que hablábamos recién, el translúcido, sobre la cabeza para que las sombras que él tenía no fueran visibles y se viera como si estuviera de noche. Así que bueno, esas son las parte de algunas de las pruebas que hicimos, de las cosas que estuvimos practicando, las que nos estuvimos divirtiendo. Y bueno, se nos pasó la tarde y pasamos un buen rato todos juntos. Así que bueno, aprovecho, les mando un saludo a Javier, Marcos, Gustavo y Ángel que estuvieron por allá. Creo que no me olvido de nadie, porque, a ver, hubo gente que faltó, pero me parece que no me olvido de nadie. Así que bueno, y a Facundo que nos hizo el aguante laburando de modelo. Más que nada para mostrar, para comentar que el tema de la luz es algo quizás que lleva más tiempo asimilarlo, lleva tiempo incorporarlo y bueno, y tratar de pensar cómo se deberían ver las cosas que están siendo iluminadas de tal o cual forma, bueno, para cambiar esa perspectiva, para cambiar esa forma en la que estamos viendo la realidad. Así que bueno, nada, quería compartir esta experiencia con ustedes. Los invito a, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, sugerencia, lo que sea, si quieren que toquemos algún tema en especial, me pueden escribir a javier@aprendofotografia.com o por Twitter a @javiergzlez o al Twitter del podcast, que es @aprendofoto. Si pueden pasar por iTunes, dejar una reseña, dejar una calificación del podcast, eso también ayuda un montón. Y bueno, nada más, los invito a escuchar todos los podcasts de la Liga y los invito a que nos escuchemos la próxima semana. Chao, gracias. LaLiga.fm. Estamos conectados.